Buenas tardes. Vamos a comenzar. Ya es el horario. No sé si alguien va a venir a moderar aquí. Si no, bueno, pues parece que ya hay gente observando. Entonces, pues vamos a comenzar. Mi nombre es Priscila Salazar. Yo soy mexicana, aunque tengo ya casi 4 años viviendo en Houston, Texas, por el trabajo de mi esposo. Tengo 3 niños de 15, 13, 12 años que nunca han ido a la escuela, y desde 2013 yo me dedico a pues ayudar a papás que quieren tomar en sus manos también esta responsabilidad de la educación de sus hijos. Y pues yo me siento muy contenta, muy agradecida de poder compartir hoy mi experiencia con pues todos ustedes. Sé que son familias que también viven en Estados Unidos, entonces pues tenemos algo en común. Así que pues les doy la bienvenida a quienes estén aquí, a quienes lo vayan a ver después grabado. Me da mucho gusto conocerlos y pues poder compartir con ustedes mi experiencia. Yo creo que si tú estás aquí este día, en este evento, escuchando todas estas charlas, pues seguramente es porque quieres algo diferente para tus hijos. Puede que no estés satisfecho con lo que ellos están recibiendo en la escuela, o puede que tu hijo se esté aburriendo en las clases, o incluso que haya recibido agresiones, o puede que tú sientas que lo están presionando más de lo que él puede aguantar, que tal vez las clases deberían de ser más lentas, que debería de tener más tiempo para poder asimilar los conceptos o para desarrollar las habilidades específicas que él tiene. O tal vez tú piensas que él podría aprender más y más bien al contrario, las clases van demasiado lento y él pues está aburriendo y podría estar haciendo más cosas. Sea la razón que sea, seguramente has escuchado hablar pues de esto, ¿no? De la educación sin escuela o del homeschooling. Ya estás investigando o incluso tal vez ya tienes a tus hijos en casa. Tal vez ahora con la pandemia y con todo lo que está sucediendo, pues ya estás más convencido, pero al mismo tiempo también tienes miedo, dudas, inquietudes, preguntas, y sientes que no sabes si podrás hacerlo bien o si realmente vas a poder tener buenos resultados o los mismos resultados que tiene la escuela, o si tu hijo irá a tener algún tipo de consecuencia o de algún problema, o tal vez dudas de tu capacidad de poder hacerlo estando en un país que no es el tuyo, en un idioma diferente, en una cultura diferente. O tal vez sientes que estás demasiado solo, que no conoces a alguien más que también lo esté haciendo. Y bueno, pues hoy, el día de hoy, yo quiero compartir contigo que sí es posible. Es posible educar sin escuela. Es posible darles a nuestros hijos una educación a su medida. Es posible crear familias fuertes a través de esta relación, y es posible hacerlo incluso cuando estás fuera de tu país. Entonces, en este día, en esta charla, yo quiero compartir contigo mi experiencia desde que yo misma dejé la escuela. Por si no lo sabes, pues yo tuve esta experiencia de dejar la escuela hace 20 años, cuando yo tenía 18 años. Y también voy a compartir contigo 4 consideraciones básicas para que tú también puedas emprender este estilo de vida sin temor y sin ansiedad. Entonces, primero, voy a checar aquí si todo está bien. Muy bien. Primero, bueno, cuando yo estaba en la escuela, bueno, mi historia comienza desde el kinder. Soy la mayor de 3 hermanas, tengo 2 hermanas menores que yo, y nosotros, pues como toda la gente, fuimos a la escuela siempre desde el kinder, y no fue así como especialmente problemático, pero tampoco fue algo que disfrutáramos especialmente. Y realmente nunca estuvimos así, mis papás sobre todo, nunca estuvieron completamente conformes con la educación que estábamos recibiendo. Pero nunca se les ocurrió que pudiéramos hacer algo diferente.
Y cuando estábamos en la secundaria, cuando entramos a la adolescencia, la secundaria, la preparatoria, que es lo que se maneja en México, sé que acá en Estados Unidos pues es como el high school, nosotros pasamos por un distanciamiento muy fuerte entre como familia. Mis hermanas y yo pues no teníamos relación con mis papás, pues éramos rebeldes, nos mostrábamos rebeldes, no queríamos platicarles cosas, no queríamos abrirnos con ellos y pues mis papás se daban cuenta de esta situación, pero no sabían exactamente qué hacer o cómo resolverlo. Y pues como todo el mundo, pues nosotras teníamos que ir a la escuela, ¿no? Pero la misma escuela era parte de esta separación, porque cada una de nosotras pues teníamos a nuestros propios amigos, nuestras propias actividades, ellos mismos también estaban cada quien ocupados con sus proyectos, con sus trabajos, con sus emprendimientos, cosas en las que estaban involucrados y cada quien pues estaba por su lado y estábamos viviendo este distanciamiento familiar. Y más o menos por esa fecha nosotros conocimos a varias familias estadounidenses precisamente que fueron a México y ellos se educaban sin escuela. Ya tenían de hecho varias generaciones, conocimos a abuelos, papás, hijos y para nosotros fue pues algo muy impresionante, un impacto muy grande porque nosotros no sabíamos nada de eso. Estoy hablando de 1996, cuando no había internet todavía, no había nada y en México era muy, muy raro, muy desconocido, nadie hablaba de esto. Y cuando mis papás escucharon de esto, pues para ellos fue como la respuesta. Ellos vieron en esta forma de vida una herramienta que podía servirles para poder resolver este problema que teníamos como familia, ¿no? De distanciamiento, de alejamiento, de rebeldía, de falta de conexión, de falta de relación. Entonces, inmediatamente ellos nos dijeron, pues nosotros creemos que esta herramienta nos puede servir porque nosotros queremos recuperar el corazón de ustedes y también vemos que en la escuela pues se pierde mucho tiempo que ustedes podrían estar desarrollando sus talentos de una forma más eficiente, podrían estar haciendo más cosas y no estar nada más cumpliendo con un programa y con lo que les pide la escuela, ustedes podrían hacer eso y mucho más. Entonces, pues nosotros quisiéramos que dejáramos la escuela para poder embarcarnos en este proyecto familiar, ¿no? Y entonces en ese momento, pues nosotras dijimos, sí, nos parecía una idea rarísima. Yo tenía 18 años y mis hermanas después de mí tenían 15 y 14. Era una idea muy loca, muy rara, pero al mismo tiempo el ver el deseo de mi papá, de mis papás, lo que ellos querían para nuestra familia y sobre todo ver su convicción, que estaban convencidos y que estaban emocionados y que nos mostraron esta visión de cómo podía llegar a ser nuestra familia, pues nosotros abrazamos esta idea y pues nos embarcamos en esto, que fue algo muy difícil al principio porque, como te digo, teníamos muchos problemas entre nosotros de comunicación y pues nos tuvimos que dedicar primero a eso, a restaurar esas vías, a abrir esas vías de comunicación para poder hablar, para poder relacionarnos. No podíamos ni siquiera limpiar nuestra casa sin tener conflictos, sin enojarnos. Tuvimos que aprender desde eso, desde lo básico, cómo hablarnos, cómo trabajar en equipo, cómo complementarnos, cómo tener una actitud de querer colaborar, de querer participar. Y eso nos llevó varios meses o años incluso, pero después toda esta experiencia, que fueron 8 años que yo viví en mi casa, hasta después cuando me casé y salí de mi casa, para mí fue una experiencia transformadora, que cambió completamente mi vida, cambió mi relación con mi familia, con mis hermanas, con mis papás, pero también me ayudó a mí a descubrir cuál es el significado de mi vida, a darme cuenta de cuáles son mis habilidades y de qué forma yo quería utilizar mis habilidades, mis talentos, pues para beneficiar a otros. Y yo creo que eso es lo más valioso
que nosotros podemos darles a nuestros hijos. Fue lo que yo recibí y es lo que yo quiero darles a mis hijos y también es lo que yo quiero compartir con otros papás y decirles que es posible y que nosotros podemos y tenemos esa oportunidad y ese gran privilegio de darles eso a nuestros hijos. Ahora, en ese momento, como les digo, era algo muy desconocido, no había recursos, no teníamos internet, no había gente cerca de nosotros que nos dijera cómo hacer las cosas o que pudiéramos ver un ejemplo. Nosotros solamente en una sola ocasión vimos a esas familias, platicamos con ellos y fue todo. Pero en el día a día no teníamos nada, no teníamos a nadie, estábamos solos, éramos los únicos en nuestra ciudad y hicimos las cosas como, como pudimos, como se nos iba ocurriendo, pero teníamos esta visión y este deseo de conectarnos como familia, de estar cerca, de descubrir cuáles eran nuestros talentos de nosotras, de encontrar recursos. En ese momento, pues éramos muy creativos con los recursos que teníamos. No teníamos tanto dinero, pero con lo poco que teníamos íbamos a bibliotecas o tratábamos de conocer gente que supiera de diferentes áreas, íbamos a visitarlos a sus trabajos pues para ver lo que hacían o les pedíamos que nos dieran una clase de algo o les ofrecíamos ir a trabajar a donde ellos trabajaban o organizábamos eventos. Éramos muy creativos con los pocos recursos que teníamos. Y también fue un tiempo difícil en el que recibimos muchas críticas y no fue fácil, pero como te digo, mis papás se mantuvieron firmes por este gran anhelo y esta gran visión que era mucho más grande que simplemente hacer homeschooling o hacer algo alternativo a la escuela o enfocarnos en tener nuestros estudios y sacar nuestro certificado de formas más rápidas o más cómodas o más convenientes para nosotros. Ellos tenían una visión que era fortalecer nuestra relación familiar, estar cerca de nosotros y desarrollar nuestros talentos, ¿no? De sus hijas. Entonces, como te digo, el resultado fue maravilloso. Yo lo sigo agradeciendo cada día. Hasta la fecha tenemos una relación familiar muy cercana. Mis hijos han gozado de tener a sus abuelos cerca, a sus tías. Todo el tiempo estamos en comunicación. Yo siento el apoyo de mis papás, pues ahora que yo tengo a mis hijos y que ellos también aprenden sin escuela, pues yo siento ese apoyo y pues todo se dio en ese tiempo, ¿no? Esa relación. Y bueno, pues ahora yo quiero compartir contigo 4 consideraciones que me parecen básicas, porque generalmente cuando recién escuchamos de esto, lo primero que pensamos es, bueno, ¿y cuál currículum tengo que utilizar? O qué materiales tengo que comprar, o cómo acondiciono el cuarto de mi casa, ¿no? O cómo tengo que empezar, o qué horario tengo que seguir. Generalmente nos vamos a esas cosas prácticas, ¿no? Pero esos solamente son recursos, pero necesitamos saber para qué queremos esos recursos. Entonces yo pienso que hay otras consideraciones antes. Primero, más importantes en las que tenemos que pensar y que tenemos que reflexionar y pues que tenemos que considerar antes de embarcarnos en un proyecto tan grande y tan importante como este. Entonces, pues es lo que te quiero compartir hoy. Son 4 consideraciones para que pues tú puedas también emprender este proyecto sin ansiedad y sin temor. El primero es, considera ver la educación sin escuela como una herramienta, no como un sistema. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cuál o por qué una herramienta? ¿Cuál es la diferencia entre una herramienta o un sistema? Bueno, como te digo, generalmente pensamos esto, ¿no? Que educar sin escuela es un sistema. Creemos que vamos a salir del sistema escolarizado y vamos a entrar al sistema homeschooling. De hecho, son las preguntas que recibimos de las mamás, ¿no? ¿Cómo le hago para entrar al sistema homeschooling? O mi hijo estudió 3 años en la escuela y luego 1 año en el sistema homeschooling. O este tipo de ideas, ¿no? Pensamos que el homeschooling o la educación sin escuela es
algo alternativo a la escuela para lograr los mismos objetivos que tiene la escuela, pero nosotros pues lo vamos a hacer de formas mejores, más convenientes, más enriquecidas, más mejores, ¿no? Y sí, eso tiene razón, pero yo veo más bien que la educación sin escuela es una herramienta y te voy a decir por qué. Antes de esto te voy a decir, en un sistema tú estás siguiendo los objetivos de alguien más, como esto. En la escuela, el objetivo de la escuela es pues que termines tus estudios, que tengas un certificado, que tengas un título. ¿Para qué? Pues es un título que, aunque probablemente no tengas todas esas habilidades que dice el título que tú tienes, pero el hecho de haber pasado por allí todos esos años y tener ese papel en tus manos te permite, te da la posibilidad de tener un trabajo, de poder entrar al mercado laboral. Eso es el objetivo de la escuela, a grandes rasgos y en términos generales, ¿no? Eh, y entonces, cuando nosotros creemos que el homeschooling es lo mismo, eso es lo que queremos, ¿no? Que al final de cuentas, pues nuestros hijos puedan tener un papel y puedan insertarse en el mercado laboral. Entonces, estás teniendo los mismos objetivos que tiene la escuela. Además, en un sistema también tú estás buscando que te den los pasos a seguir, como en la escuela. En la escuela solamente te dicen, pues tú primero tienes que hacer el kinder, luego la primaria, luego la secundaria, luego la prepa y luego la universidad. Y tú haces lo que te digan, cumples las tareas, haces los trabajos y al final te vamos a dar tu papel. Entonces, cuando vienes a la casa, cuando dejas la escuela, vienes con esta misma mentalidad. ¿Cuál currículum tengo que elegir? ¿Cómo me tengo que organizar? ¿Cómo le hago para motivar a mi hijo? ¿Qué materiales tengo que hacer? Y en todo momento estás buscando que alguien te dé las instrucciones, que alguien te explique cómo funciona el sistema homeschooling, porque en tu mente tú piensas que el homeschooling es un sistema y que alguien te va a decir cómo tienes que hacer las cosas. Y lo peor de esto es que si no obtienes esas respuestas que necesitas, esas instrucciones específicas, pues te paralizas. Empiezas a sentir miedo, culpabilidad, ya no sabes qué hacer, sientes que esto no está funcionando, mejor lo regreso a la escuela. Este es el problema, ¿no? De ver esto como un sistema. Y por último, cuando ves la educación sin escuela como un sistema, también estás poniendo en riesgo la relación con tus hijos, porque muchas veces los requerimientos del currículum o del plan de estudios que estás siguiendo no tienen nada que ver con tu realidad o con la realidad de tu hijo, con lo que a él le interesa. Entonces, muchas veces se ven envueltos en tener que cumplir con tareas, con ejercicios, con proyectos que no tienen nada que ver con ellos, que son aburridos y que tus hijos no quieren hacer. Entonces vas a tener que o obligarlos o pelearte con ellos o suplicarles para que los puedan hacer. Y esto pone en riesgo tu relación con ellos. Entonces, estas son las tres características, digamos, de un sistema, ¿no? Sigues los objetivos de alguien más, buscas que te den los pasos a seguir y pones en riesgo la relación con tus hijos. Ahora, en cambio, si tú utilizas o si tú ves la educación sin escuela como una herramienta, entonces tú eres quien tiene los objetivos. Tú decides qué es lo que quieres hacer con ella. La educación sin escuela no es en sí misma el objetivo, no es cumplir el mismo objetivo de la escuela, sino que tú tienes tus propios objetivos. Como mi papá, el objetivo de mi papá era recuperar la relación de nuestra familia, era que nosotras pudiéramos desarrollar nuestras habilidades únicas. Ese era el objetivo grande. Y para lograr eso, lo pudo haber hecho con muchos recursos diferentes, con herramientas diferentes, pero él escogió la educación sin escuela. ¿Por qué?
nos daba libertad de tiempo, porque nos permitía estar mucho tiempo juntos, porque nos daba la posibilidad de explorar muchas cosas diferentes y de poder desarrollar nuestros talentos. Entonces él pensó que esa era una herramienta adecuada para el objetivo que él tenía, pero el objetivo era de él, no de la escuela, no del homeschooling. Y en segundo lugar, cuando tú lo ves como una herramienta, usas los recursos que tienes a tu alcance para cumplir tus objetivos y darles a tus hijos una educación a la medida. Entonces tú puedes utilizar la no escuela o la sí escuela. Incluso yo conozco familias que dicen, ahora que tengo claros mis objetivos, lo que yo quiero para mi familia, lo que yo quiero para mis hijos, me doy cuenta que la escuela sí es un buen recurso que me va a ayudar a cumplir esos objetivos. Y eso está perfecto, porque de lo que se trata es que nosotros como padres seamos conscientes y responsables y que digamos, ¿qué quiero para la educación de mis hijos? ¿Qué quiero darles a ellos? Y entonces que podamos analizar y podamos escoger cuáles son las mejores herramientas para hacerlo. Entonces, te das cuenta que para poder hacer esto, pues obviamente tienes que tener muy claros cuáles son tus objetivos. Entonces, por eso, el segundo punto, la segunda consideración es dedica más tiempo a definir tu visión familiar que a elegir un currículum. La voy a repetir. Dedica más tiempo a definir tu visión familiar que a elegir un currículum. Entonces, este es un buen momento. Si tú tienes a tus hijos contigo en tu casa por la pandemia o por lo que sea, o si tú estás considerando sacarlos de la escuela, este es un momento perfecto para que tú te sientes y entonces te hagas preguntas importantes. ¿Cuáles preguntas? ¿Qué es la educación? ¿Qué significa educar? ¿O para qué estoy educando? ¿Qué voy a darles a mis hijos con la educación que les quiero dar? ¿Solamente quiero que la educación sea para que mis hijos puedan tener un empleo, para que puedan insertarse en el mercado laboral? ¿O quiero que desarrollen otras áreas de su vida? Y si es así, ¿cuáles son esas áreas? Si te fijas, cuando haces todas estas reflexiones, vas a llegar a respuestas, vas a llegar a una visión. Podrías pensar, ¿cómo me los imagino de aquí a 5 años, o a 10 años, o a 20 años, cuando ellos sean adultos, cuando ellos tengan a su familia? Yo, ¿cómo quiero que sean esos seres humanos? Y entonces tal vez vas a poder aterrizar frases como, pues yo quiero que mi hijo conozca sus habilidades únicas y sepa cómo usarlas. O yo quiero que mi hijo encuentre satisfacción en lo que sea que él decida hacer. O yo quiero que mi hijo sepa cómo enfrentar la vida. Nos hemos dado cuenta ahora que no sabemos lo que nos depara el futuro y la vida puede cambiar de un momento a otro, de una semana a otra, las cosas cambian. Entonces, ¿queremos que nuestros hijos sigan teniendo la misma educación que les hemos dado durante 200 años? ¿O más bien queremos equiparlos para que puedan enfrentarse a la vida? Sea lo que sea que les depare el futuro. Ahorita estamos viviendo tantos cambios y tantos avances en la tecnología que realmente no sabemos lo que va a pasar. Muchos empleos están desapareciendo, sea por la pandemia o sea por el avance tecnológico. Muchos empleos ya no van a funcionar como funcionaban antes. Entonces, ¿qué les estamos dando a nuestros hijos? Ya no los podemos preparar para el mundo para el que nosotros estuvimos preparados. Ellos tienen que estar preparados para un mundo distinto. Entonces, ¿qué les vamos a dar? ¿Cuáles son las habilidades que sí son permanentes, que sí van a trascender, sea cual sea la realidad? En todas esas cosas necesitamos pensar, ¿no? O tal vez pensemos, yo quiero que mi hijo sea una persona con conciencia social y que pueda ayudar a sus semejantes. Ahorita tenemos un gran problema global, ¿no? Con todo este asunto del clima y de todo lo que está sucediendo, es urgente que haya personas que sepan resolver problemas, que sepan aportar soluciones, que sepan utilizar sus habilidades para ofrecer respuestas. Entonces, ¿de qué manera yo puedo preparar a mi hijo para que él pueda ser así, para que él pueda
aportar esas habilidades. Entonces te fijas si todas estas preguntas, todas estas reflexiones nos van a ayudar a aterrizar una visión. A eso se le llama visión familiar. En el taller que yo doy para papás, dedicamos todo un módulo a trabajar en esto, a pensar en todas estas ideas y al final aterrizamos una frase que es, esa es tu visión familiar, ese es como tu grande objetivo, como tu brújula que te va a guiar en todo el proceso que vas a ir viviendo, en todas las decisiones que tienes que ir tomando. Esa frase es la que te va a decir, debo comprar este currículum o debo comprar este material o debemos enrolarnos en esta clase o haremos esto. Todas esas respuestas las vas a encontrar en tu visión familiar. ¿Tú qué quieres para tu familia? ¿Tú qué quieres para tu hijo? ¿Cómo te imaginas la educación que les quieres dar a ellos? Esa visión te da un marco de referencia para tomar todas estas decisiones. Además, te da seguridad de ir por el camino correcto, porque te vas a dar cuenta que la visión de cada familia es única. Tú no puedes tener una visión igualita a la de otra familia. Por eso es tan absurdo que la escuela tenga un mismo objetivo para todos los niños. Si todos son diferentes, ¿cómo pueden tener todos el mismo objetivo y el mismo plan de estudios? Entonces, cada familia va a tener su visión única y diferente. Entonces, de ese modo, nadie te puede decir que estás haciendo las cosas mal. Nadie te puede decir que vas atrasado, que vas adelantado. ¿Con base en qué? Porque tu marco de referencia es tu propia visión familiar, lo que tú decidiste y la meta que tú te pusiste. Además, cuando tienes bien claro lo que quieres alcanzar, el objetivo hacia dónde vas, puedes utilizar cualquier recurso, el que sea, incluso la escuela, porque entonces tú lo vas a utilizar para tus propios fines. No es de que tú te vas a someter a los objetivos de alguien más, sino que tú la vas a utilizar porque tú sabes hacia dónde quieres llegar y entonces tú vas a utilizar esos recursos para llegar hasta allí. Entonces, esos fueron los puntos número 1 y punto número 2. El número 1 es considera ver la educación sin escuela como herramienta, no como sistema. Y el número 2, dedica más tiempo a definir tu visión familiar que a elegir un currículum. Y el número 3, déjenme nada más ver. Ok. El número 3 es dedica tus esfuerzos a construir una relación fuerte con tus hijos. Como te digo, una educación a la medida es única, porque cada persona es única. No podemos estandarizar. Incluso de un hijo a otro cambia mucho el método o la forma en que vamos a educar, en que vamos a tratar a cada hijo cambia, porque cada hijo es diferente. Y nadie te puede decir cómo debes hacerlo. Es algo que cada papá tiene que ir descubriendo. ¿Y cómo podemos descubrirlo? ¿Cómo podemos saber cómo debo tratar a cada hijo o cómo debo hacer las cosas? Bueno, esas respuestas las encuentras también en tu relación con tus hijos. Si tú conoces profundamente a tu hijo, cómo es, sus características únicas, su personalidad, cómo piensa, cómo ve el mundo, cómo siente, cómo percibe, entonces tú puedes, tu intuición se fortalece y entonces tú puedes tomar todas esas decisiones y tú puedes saber, no, este hijo necesita que le apriete más o que le afloje más o que sea más estricta o que sea más relajada con él. A mí me gusta mucho pensar, a veces nos preguntan las mamás, ¿es que para educar sin escuela tienes que ser experta en educación o en materias académicas? No, no necesitas ser experta en materias académicas, pero sí necesitas ser experta en tus hijos, en conocerlos a ellos. Entonces, ¿qué hago para fortalecer la conexión con mis hijos? ¿Cómo me dedico a conocerlos? Primero, interésate en lo que a ellos les interesa. Esta parte a veces es difícil, ¿no? Porque si los vemos jugando videojuegos o en el iPad o viendo youtubers o leyendo cómics o haciendo cosas que nosotros pensamos que no son tan productivas, es como que, ok, lo puedes hacer un ratito, pero ya, luego te vienes y vamos a trabajar. Y es muy difícil que nosotros nos interesemos en lo que están haciendo. Al contrario, muchas veces esos intereses se convierten en motivo de conflicto.
en motivo de pleitos entre nosotros. Entonces, más bien, utiliza esos intereses para acercarte a ellos. Utilízalos como un puente que te lleven hasta su corazón. Siéntate a jugar con ellos, pregúntales de qué se trata, qué es lo que están haciendo, por qué les gusta. Y no es tanto el interés en sí, sino el conocer a tu hijo. ¿Quién está detrás de todo eso? ¿Por qué les llama la atención eso? Y te vas a dar cuenta que vas a encontrar información súper, súper interesante y valiosa acerca de tus hijos. Otra forma de fortalecer la conexión es escucharlos con atención. Cuando vengan a platicarte algo, deja de hacer lo que estás haciendo, obsérvalos a los ojos, escúchalos, hazles preguntas para que vean que les estás entendiendo, que les estás poniendo atención. Y tú también, cuando hables, tú también míralos a los ojos, asegúrate de que te están entendiendo, que no están pensando en otra cosa o haciendo otra cosa. Repíteles el mensaje o pídeles que te repitan el mensaje para ver si realmente lo entendieron. También otra forma de fortalecer la conexión es tener conversaciones continuamente. A mí me encanta esto y desde que mis hijos eran pequeñitos, desde que eran bebés, todavía ni siquiera sabían hablar, yo continuamente les estaba hablando y les estaba describiendo todo lo que había a su alrededor, lo que veían, y tenía yo una conversación con ellos todo el tiempo. Entonces, eso hizo que a medida que ellos fueron creciendo, pues fueron incrementando su vocabulario, muchas cosas ellos las entendían y hemos tenido siempre este diálogo continuo. Entonces, ahora mis hijos son adolescentes, tienen 15, 13 y 12 años y seguimos hablando de todo. Y ahora hablamos de la situación mundial y de lo que está pasando y de política y de filosofía, pero porque siempre hemos estado hablando de temas interesantes. ¿Y tú qué piensas? ¿Y tú cómo ves? ¿Y sabías esto? Y continuamente estamos conversando y la hora de la comida, la sobremesa, es un tiempo súper rico y súper cercano, íntimo, en el que podemos hablar y tenemos estas vías de comunicación abiertas. Entonces, invierte tu tiempo en esto, porque si tú tienes una conexión fuerte con tus hijos, te vas a dar cuenta que la educación, el aprendizaje va a venir como un efecto secundario, natural de esa conexión. Pero si no tienes conexión, va a ser muy difícil que quieras enseñarles algo o que ellos quieran aprender algo de ti, porque va a existir esta barrera, va a existir este distanciamiento entre ustedes. Entonces, lo más importante antes de cualquier cosa, antes de cualquier programa, antes de cualquier método, enfócate en la relación con tus hijos. Y por último, el número 4, la consideración número 4 es: considera que la educación más importante no es la de tu hijo, es la tuya. Esto es algo muy importante. La visión que tú tengas, lo que tú quieras lograr para tu familia, no lo vas a encontrar en ningún currículum. Ningún currículum te va a poder guiar para que lleves a cabo tu proyecto familiar, o tu visión familiar, o los objetivos que tú tienes para tus hijos. La realidad es que nuestros hijos se convierten en lo que nosotros somos. Aunque no lo planees, aunque no te des cuenta, aunque no lo hagas deliberadamente, tus hijos están absorbiendo tu entorno, tu cultura familiar, los valores que hay en tu familia, aunque ni siquiera hayas reflexionado en cuáles son tus valores, qué es lo importante para ti, cuáles son tus prioridades, todo lo que está ahí en el ambiente, en el aire que respiran tus hijos, en lo que escuchan, en lo que ven, en lo que prueban, en lo que huelen, en todo lo que está en su ambiente, en eso es en lo que ellos se van a convertir. Entonces, es muy importante que nosotros nos preguntemos, ¿qué les estoy transmitiendo a mis hijos? ¿Quién soy yo? ¿Qué aptitudes tengo yo? ¿Qué habilidades tengo yo que le estoy transmitiendo a mi hijo? ¿Qué él está observando todos los días en mí? Él me está viendo cómo hablo, cómo interactúo, cómo estudio, qué pasión tengo yo por el mundo que me rodea, cómo me relaciono con las demás personas, cómo resuelvo problemas, cómo trabajo, cómo me desenvuelvo en la casa. Todo eso
tu hijo lo está observando y él está aprendiendo y está absorbiendo de ti. Entonces es muy importante que nos sentemos y hagamos esta reflexión. ¿Qué actitudes y qué habilidades me hace falta a mí desarrollar como papá? Y bueno, eso obviamente va a ser diferente en cada papá. Cada papá tiene que pensar en esto y hacer su propia reflexión, pero yo tengo aquí algunas que en general todos los papás deberíamos desarrollar. Por ejemplo, la proactividad. Proactividad es lo contrario, o ser proactivo es lo contrario a ser reactivo. Cuando eres reactivo, simplemente reaccionas ante un estímulo. Alguien te dice que tienes que cumplir con esto y tú lo haces. O alguien te dice algo y entonces tú respondes a lo que esa persona hace, pero antes hubo un estímulo desde afuera. Pero cuando tú eres proactivo, eres tú quien toma la iniciativa y quien da el primer paso. Entonces, cuando tener una actitud proactiva es que no te esperas a que te digan las cosas, a que te den la información, a que te expliquen cómo se hace, cómo debo de hacer homeschooling, cómo le hago para sacar el certificado, cómo le hago, qué trámites tengo que hacer. No, no, no. Tú eres proactivo. Tú eres el que da el primer paso para saber. No necesitas saberlo todo, no necesitas ser un erudito, no necesitas conocerlo todo, pero sí tienes que tener una actitud de querer saber, de querer dar ese primer paso, de tomar la iniciativa, de investigar, de ir y tú solito hacer las cosas aunque nadie te esté guiando o dirigiendo. Entonces, esta es una habilidad, la primera que tenemos que desarrollar si nos vamos a embarcar en este gran proyecto. Aprende todo lo que te haga falta y no te esperes a que nadie venga y te diga lo que tienes que hacer o dónde lo puedes encontrar o qué curso tienes que tomar. No, tú. Si tienes internet, si tienes una computadora, ya tienes todas las respuestas que te hacen falta. Solamente necesitas esa proactividad de ir y tomar esa iniciativa. Otra habilidad que es importante que desarrollemos es el pensamiento crítico. Una gran ventaja que podemos darles a nuestros hijos cuando aprenden fuera de la escuela es que aprenden no nada más a memorizar datos, sino que aprenden a resolver problemas, a pensar por sí mismos, a ellos tomar decisiones y no nada más seguir las instrucciones de alguien más. Pero si nosotros queremos que nuestros hijos sean así, si queremos que sean niños que piensen de manera crítica, obviamente nosotros primero tenemos que hacerlo. Nosotros tenemos que ser personas críticas, que pensamos, que no nos dejamos llevar, sino que analizamos antes de tomar una decisión, que podemos ver un texto y poder entender cuáles son las ideas principales, qué es lo que me están diciendo y yo poder emitir una opinión informada y no nada más como dejarme llevar por las emociones o dejarme llevar por lo que todo el mundo está diciendo. Y a veces he escuchado que las mamás tienen miedo de que sus hijos no vayan a tener los mismos resultados que en la escuela. Y yo creo que ese es un miedo que no tenemos por qué tenerlo, porque como te digo, si nosotros enseñamos a nuestros hijos a que ellos sepan resolver problemas, a que ellos sepan pensar críticamente, nosotros no podemos decirles exactamente y prepararlos exactamente para el futuro, porque no existe un futuro, no existe algo que podamos saber exactamente cómo va a ser el futuro. Entonces, ¿cómo podemos prepararlos si no sabemos ni siquiera qué cosas va a haber de aquí a 5 años o de aquí a 10 años? Pero si los equipamos con pensamiento crítico, que ellos puedan ver una situación y puedan responder dependiendo de esa situación adecuadamente, entonces ellos siempre van a estar mejor preparados que un niño que solamente memoriza datos o simplemente sigue instrucciones y solamente está preparado para obedecer y para hacer lo que le están diciendo que haga, ¿no? Eso ya lo hacen los robots, pero nosotros necesitamos gente que sepa pensar. Entonces, si queremos que nuestros hijos sean así, obviamente yo primero
necesito desarrollar ese pensamiento crítico. Otra habilidad o actitud que necesitamos desarrollar es la pasión por aprender. El otro día una mamá me preguntaba, ¿cómo le hago para que mi hija se interese en la historia? Le gustan las matemáticas y le gusta leer, leemos cuentos y eso, pero en la historia no. Y entonces yo le pregunté, bueno, ¿a ti qué tanto te gusta la historia? ¿Tú qué tan interesada estás en la historia? Y esto es algo muy importante. A veces queremos que nuestros hijos hagan lo que dice el plan de estudios, queremos que cumplan con los requisitos del currículum, que hagan los ejercicios, pero nosotros no estamos apasionados de ese tema. Entonces, ¿cómo queremos que ellos sí lo hagan cuando nosotros es algo que nos aburre o que no nos interesa o que ni siquiera entendemos bien cuál es la utilidad y simplemente como que, bueno, pero viene en el programa, lo tienes que hacer y ya, hazlo? Eso no se puede hacer, es difícil que podamos contagiar a nuestros hijos y que ellos puedan ver ese ejemplo. Entonces, piensa, ¿qué te apasiona a ti? ¿Tus hijos pueden verlo? Y lo que les estás proponiendo te apasiona tanto que incluso lo harías aunque no estuvieran ellos. Eso lo decía John Holt. Él decía, este es el único consejo que yo les doy a los papás en cuanto a la pasión. Si lo que les vas a proponer a los niños es algo que tú no harías, aunque los niños no estuvieran ahí, entonces ni lo hagas, porque ¿qué caso tiene? Para que un niño se apasione, él tiene que ver tu pasión, él tiene que ver cómo tú estás tan emocionado y tan convencido de hacer algo que tú lo haces, aunque el niño no esté ahí. Y entonces el niño puede percibir esa energía y puede ver ese entusiasmo y entonces se contagia. Y entonces él también muestra esa misma pasión, ya sea por esa misma materia que tú estás apasionado o por cualquier otra cosa, ¿no? Pero entonces es que nosotros tengamos esa pasión y que nuestros hijos la puedan ver. Y por último, la última habilidad que es muy importante que desarrollemos es confianza en nosotros mismos. El sistema educativo nos hizo dudar muchísimo de nuestras capacidades. Toda la vida nos dijeron, no puedes, no sabes, eres burro, reprobaste, no sirves. Y entonces crecemos con un sentimiento de incapacidad, de no soy suficiente, soy inútil, no puedo, qué miedo, que me voy a equivocar, no quiero hacerlo. Crecemos con esta incapacidad porque nos educaron así todo el tiempo. Y esa incapacidad también nos impide confiar en nuestros hijos. Entonces, cuando ahora nos dicen, los niños aprenden todo el tiempo, no necesitas enseñarles todo, confía en sus habilidades, verás que él lo va a poder hacer. Nos cuesta mucho trabajo poder confiar en ellos, porque nadie confió en nosotros cuando nosotros éramos niños. Entonces, necesitas recuperar tu confianza en ti primero para luego poder confiar en tu hijo. Entonces, y aquí yo quiero hablarte también de algo muy importante. Nosotros como hispanos viviendo en un país extranjero, muchas veces este sentimiento de inferioridad o de incapacidad es mucho más fuerte porque sentimos una discriminación, ¿no? Sentimos una comparación, un contraste mucho más fuerte con las personas que nos rodean, ¿no? Pero yo quiero animarte a que tú como latino, como hispano, viviendo en un país extranjero, tomes y refuerces tu identidad cultural de tu país. Tienes muchísima riqueza en tus raíces, en tu cultura. El hecho de que nosotros vengamos de otro país, de que hayamos crecido en otra cultura, con otro idioma, nos hace tener una ventaja porque conocemos y entendemos otras realidades, que la gente de aquí solamente tiene una realidad, solamente creció pues, con un idioma, con una cultura, pero nosotros entendemos dos o tres o más, no sé cuántas, y eso te pone en una posición de ventaja. Tú tienes ventaja, tienes más riqueza cultural que otras personas y tus hijos tienen y van a tener esa gran ventaja porque además ellos van a ser o están siendo bilingües, están siendo personas biculturales y eso es una gran ventaja porque también abre su perspectiva, abre su cosmovisión, porque no nada más están viendo una realidad, sino que entienden
otros mundos, entienden la realidad de su país, tal vez conocen la pobreza, tal vez conocen otras formas de vida, que eso enriquece mucho el pensamiento. Entonces, sé consciente de todo ese valor y de toda esa riqueza y no te sientas menos, no te sientas incapaz. Enorgullécete de toda esa riqueza y transmíteles a tus hijos que ellos son ricos y que tienen esa gran ventaja y esa gran riqueza cultural. Sé consciente de los valores que hay en tu vida y en tu cultura. Por ejemplo, nosotros los latinos, pues en general tenemos la generosidad o la hospitalidad o esa calidez que nosotros tenemos, la amistad, la honradez, la responsabilidad. Háblales a tus hijos de todo eso y que ellos puedan verlo como una fortaleza en su vida y que se enorgullezcan de esas características. Y bueno, pues por último, no sé cuánta gente hay aquí. Ok, déjenme tomar un traguito de agua. Hola, Lisbeth. Hola, Carlos. Ya para concluir, lo último, es muy probable que tus hijos te van a superar en muchas áreas y ellos van a desarrollar habilidades que no necesariamente nosotros tenemos y no necesariamente las van a tomar de nosotros. Por ejemplo, mis hijos ahorita ya me superaron en el inglés, ellos ya me superaron ahorita en conocimiento de política y de historia y de muchas cosas que yo no domino, pero eso no lo tomaron de mí, pero hay muchas cosas que sí tomaron de mí, que si no las hubieran tomado de mí, no podrían conocer y desarrollar todo lo que están desarrollando ahorita. Y esas son las actitudes, estas grandes actitudes, el amor por el aprendizaje, la pasión, el pensamiento crítico, el saber obtener la información, el saber discriminarla, el saber utilizarla, todo eso sí lo aprendieron de mí. Y gracias a eso es que ahora ellos pueden desarrollar habilidades incluso mejor que yo. Entonces, eso es muy importante que nosotros podamos transmitirles a ellos. Y te quiero contar, para finalizar, la historia de una persona que yo admiro mucho. Él es el astronauta José Hernández, yo no sé si tú lo conoces. Él es un mexicano, de Michoacán, me parece, de un origen muy humilde, y cuando él era niño, sus papás se vinieron a Estados Unidos, a California, me parece, como campesinos. Ellos pues se vinieron sin papeles a trabajar de campesinos y iban y venían a México, pero desde muy pequeñito él tuvo el sueño y él quería ir a la luna, él quería ser astronauta. Imagínate una familia en esas condiciones y un pequeñito con un sueño tan grande. Yo no sé, imagínate si tú fueras el papá, ¿qué le hubieras dicho, no? Pero ese papá pudo tener esa visión, ese papá pudo ver y decir, sí, lo vas a lograr, tú puedes hacerlo, si tú trabajas duro, si tú eres diligente y si tú te aferras a ese sueño, lo vas a lograr. Y él utilizó los recursos que tenía a su alcance en ese momento. En ese momento lo que él tenía era la escuela y lo mandó a la escuela y le dijo, ve, estudia, esfuérzate y vas a alcanzar tu sueño. Y eso fue lo que le transmitió a su hijo. Y finalmente, bueno, pues él creció, sí, googléalo, es una historia muy, muy inspiradora. Él se llama José Hernández. Finalmente, después de muchos intentos, entró a la NASA y finalmente fue a la Luna. Pero a mí me encanta esta historia porque no se trata de hacer homeschooling o de ir a la escuela o no ir a la escuela. El asunto es qué tanto tú puedes desarrollar primero tú estas actitudes, esa actitud de tener una visión, de poder ver, de poder creer en nuestros hijos, de poder ser diligentes y de poder transmitírselo a nuestros hijos, de poder transmitirles esa confianza, esa identidad y poderlos respaldar y que ellos puedan utilizar cualquier recurso que tengan a su alcance, sea la escuela, sea la no escuela, sea un currículum, un curso, un libro, lo que sea que tengan a su alcance, pero que ellos lo puedan utilizar para poder cumplir
sus sueños, su visión, sus objetivos y para poder desarrollar sus habilidades y para poder beneficiar a la gente que los rodea. Entonces, bueno, pues esta es mi contribución para ustedes. Espero que sea de utilidad y pues muchas gracias por darme esta oportunidad. No sé si alguien va a hablar aquí. Ah, veo aquí una persona, pero no sé qué tengo que hacer. No sé si alguien más va a hablar o si ya nos salimos. Hola, Lisbeth. Claro que sí, yo también te quiero saludar. No sé qué tengo que hacer. ¿Tú solita puedes poner la cámara o qué hacemos? Yo tampoco sé. Te veo aquí como que estás en la pantalla, pero te veo solamente tu foto y el micrófono cerrado. No sé si yo le tengo que picar a algo, pero no veo la manera de hacerlo. ¿Qué hacemos? Déjame ver si encuentro el correo, porque creo que en uno de los correos decía que cómo hacerle para si. Deja ver. No, Liz, no encuentro cómo hacerle. No, yo tampoco sé. Bueno, pues entonces yo creo que ya terminamos, ¿verdad? Nomás me salgo. Qué raro, y te digo que aquí te veo, pero no sé, no, ¿será que tú necesitas picarle algo? ¿Ya le picaste? Ah, bueno, no, no te preocupes. Sí. Al rato nos escribimos entonces. Sí, claro que sí. Les dejo mi web. Es www.supraescolar.com. Ahí pueden encontrarme, comunicarse conmigo. También ahí tengo un curso básico gratuito. Si quieren saber más, ahí podemos estar en contacto. Qué linda, Liz. Bueno, muchísimas gracias. Me salgo de este room. Por aquí andamos. Besos, bye bye.